Hello, muy buenas noches. Aquí Comando 911 desde New York. Hoy estamos acá con la puntual. Le tenemos algo muy importante tanto para las mujeres como para los hombres. Pero más para las mujeres. El estafador de TikTok. ¿Qué usted dice puntual de eso? No es de Tinder, es de TikTok. TikTok, yo dije TikTok. No, para que la gente no se confunda ahora, Sí. para que sepan que también en TikTok hay gente estafadora. Alguien por ahí casi fue estafada. Y tenemos la prueba, como siempre. Aquí en este canal hablamos con la prueba en la mano. Mírenlo acá arriba, el estafador de TikTok. Andarían con este olanchano. Ay. ¿Vieron eso? Andarían con este orlanchano. Como él dice, radico en South Carolina, busco novia. Kansas City. Casi no lavo, no plancho, doy mi cheque de $1,000 y me dejo pegar. ¿Y qué mujer va a decir que no? Oigan, Ay. él lo pone muy lindo, como ustedes están viendo ahí arriba, él lo pone bien bonito. Ustedes cualquier cosa, después le dan stop, van parando las imágenes que le estoy poniendo acá arriba y van analizando. Da el cheque de $1,000, se deja pegar. Por ahí es que él empieza. Ustedes van a ver. Vamos a seguir la otra parte. Porque por ahí hubo alguien que cuando vio este personaje en TikTok lloró y ya le iba a poner hasta PayPal. Y en estos ganchos yo no quiero, porque muchas mujeres caen. Ese estaba tirando a muerte y la forma en cómo él lo hacía era un papel, pues ya tú sabes. Impresionante. Cuando tú llegaste llorando. Tú en verdad, bueno, yo no me di cuenta, no caí en el momento porque tú sabes, pero tú buscando más para abajo, encontraste el fallo y lo descubriste. Por Sí, lo menos. sí. Dios. Oiga, Ya yo vamos a le voy seguir viendo. depositar algo. Vamos a ver. Segundo videíto. Nunca pasen por esto que estoy pasando. Eso Miren me eso. dio una pena. Yo dije, ay Dios, mira eso. Y oigan cómo dice. Abran a su novia. La mía la traje de Honduras y a la semana me la quitaron en Kansas City. Por eso me vine para South Carolina. ¿Por qué las mujeres son así? Y pone su carita llorando abajo. Lo botaron. Ustedes van a ver donde yo lo descubrí. Le voy a dar esta pista adelante. ¿Dónde lo fui descubriendo? Porque miren cómo él se pone con los ojos llorosos. Y un actor. Porque él dice que su novia se la quitaron en South Carolina. Y después, como en 4 o 5 videos un poquito más para adelante, se le zafó y puso que se la quitaron en Kansas City. ¿Te la quitaron en Kansas City o te la quitaron en South Carolina? Que la novia supuestamente, él la trajo de Honduras. Honduras. Sí. De Honduras la trajo. Ok. Vamos a ponerle otro videito. Mi rindo el amor no es para mí. Siempre me engañan. ¿Por qué las mujeres son así? Siempre lo engañan. Siempre me engañan. Ahí yo dije, coño, por una pagamos toda. Mira eso, lo que le hicieron a ese muchacho. Sí. Y ahí dice, nunca traigan a una mujer de otro país si no les pasara lo que me pasó a mí. Que a la semana me la quitaron. Supuestamente él trajo su novia de Honduras y a la semana se la quitaron. Y miren cómo se pone llorando. Oye, ¿a quién no le da pena? ¿Y quién quita a quién? Dime puntual, ¿a quién no le da pena? A mí me dio pena, te soy honesta. Me dio mucha pena. Yo te fui, te enseñé, te dije, obvio. No, ya. Mira, ay Dios, este niño, hay que ayudarlo. Me dio pena, mira, lo trajo su mujer de Honduras y después lo botó. Iba a poner cuarto. Porque por ahí que él empieza tirándose a muertico, que esto, que aquello. Y eso da pena. No, y la forma como él lo hace también, tú ves. Como Claro. que uno le coge pena, en verdad. Es una actuación súper bien la que él hace.
Ese es un nicho preparado. Él estudió, ese es un trabajito. Él se pone filtro que como que está Que llorando. está llorando. Que, se pone sí. parece hasta cebolla porque en una estaba rojo. Sí, él usa mucha... Aparte de filtro, él se maquilla y cosas. Bueno, él vive de eso y se pone de a veces que como que está trabajando. De que alguna mujer saldría con una persona así sucio como yo. Ah, y ¿sabes cuál me gustó después? La que tú encontraste, donde dice de que busco novia. No, ¿Cómo es? miren por acá, miren esto, Ay, miren esto. ¿Aceptarías ser mi amigo o te da vergüenza porque ando así sucio del trabajo? Miren eso. Con un casco de esto, de que del trabajo, qué sé yo qué. Entonces abajo pone, qué triste trabajar duro para traer a mi novia de Honduras y darle una vida mejor aquí. Y me la quitaron en Kansas City. ¿Por qué las mujeres son así? Le quitaron a la mujer en Kansas City. Ahora, chequen el otro pedacito que le voy a poner de la prueba. Miren ahí. Dice que se la quitaron en Kansas City. Ahora ustedes van a ver que se la quitaron después en South Carolina. Se le fue la onda. Lo que le voy a decir. Que yo caí en la trampa. Por poco caigo en la trampa. Porque yo dije... Ay, hombre, porque él dijo en una que todos sus ahorros se fueron ahí. No, porque... En traer su novia, que fueron $9,000, fue que dijo. Entonces yo dije, ay, Dios, porque, ¿sabes? Aquí todo el mundo pasamos cosas, obviamente, y el que ha pasado, pues obviamente siente lo que le pasa a la otra persona porque tú lo has vivido. O sea, yo no he vivido lo que le pasó, pero sí, ¿sabes? Me he visto en situaciones difíciles y yo sé cómo es. Entonces yo dije, Dios mío, hay que ponerle algo de dinero a este muchacho, me da pena. Y fui y te lo comenté a ti, incluso en el cuarto. Sí. Y tú me empezaste de una vez a ver, me dijiste, préstame el teléfono, déjame chequear algo. Y casualidad, pues ahí fue que te diste cuenta. Sí, porque andan muchos estafadores. Tienen que tener cuidado, personas, porque miren esta persona como está aquí. Y ya ustedes saben. Pues él dice que se la quitaron en Kansas City. Y ahora yo le voy a poner la prueba para que ustedes vean que supuestamente ahora él dice que se la quitaron en South Carolina. Y así también hay muchísimos errores que después ustedes lo pueden ir buscando por ahí al pasito. Vayan a la página y pueden verlo después. Sí, sí. Todo. Incluso yo pensé, yo analizando, viendo después muchos más videos de él, como que quizás ese niño necesita ayuda psicológica. Pero claro que necesita ayuda. ¿Qué él está haciendo? Que en no los es muy comentarios. Normal, que no es muy normal. Oigan, miren aquí. Y yo me doy cuenta en la forma que él actúa. En el otro pedacito que le puse anteriormente, dice que le quitaron la novia en Kansas City. Y aquí, él dice que se la quitaron en... Ustedes van a ver. Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder. Abracen a su novia. La mía la traje de Honduras. Y a la semana de haber llegado aquí, me la quitaron en South Carolina. Qué triste que ya no hay mujeres fieles. Y la carita. Yo me río ahora. Entonces ahí yo te dije, por una pagamos todas. Qué pena. Sí. Pero ustedes ven, se la quitaron en South Carolina ahora. Donde era en Kansas City. Y el video anterior, bueno, este mismo video, pero en la toma anterior, dice Kansas City. Qué bonito. Y mírenlo cómo está. Y que llorando con los ojitos esto, aquello, y un tro de maquillaje. Y ya tú sabes. Pero que él antes de eso tenía una cuenta y se la tumbaron. Ya por le los han tumbado PayPal. Como dos, dijo. Con esta tres, porque esta ya la tal perder. Sigan, Esta es la tal perder. No, y ustedes tienen que ver después. Los primeros videos que subió, fuimos Sí, abajo. Lo que yo le fui subiendo. Señores, lo más explícito y asqueroso que yo he visto en mi vida. Sí, que eran de la otra cuenta. Ay, Dios mío, por corazón que se la cierran. Y oigan el coso. Papi Willow. Ustedes pueden chequear, pero no crean nada. Es un estafador profesional. Por eso aquí, en este canal, lo estamos desmintiendo y estamos reaccionando a los videos del Tito
del estafador de Papi Willow. El nick Papi Willow. Porque no queremos que ninguna de ustedes, mujeres, que nadie caiga en ninguna trampa. Es importante que la gente sepa este tipo de cosas. Y menos los que nos siguen a nosotros y los que no nos siguen. Que hay muchos que están viendo los videos y no nos están siguiendo. Yo lo veo en el Analytics de YouTube. Se ve. Y para que sepan, también sale quién no tira el ojito y quién no nos sigue. Sí, hay muchos brechadores, eso no es nada. Incluso de la misma gente de uno, que se hacen pasar gente de uno. De que fieles, de que amiguito y que cosita. Nada más tiran el ojo, pero no nos siguen. Pero nada. Bueno, seguimos con el estafador de Tito. El estafador de Tito, seguimos con él. Miren esta, qué buena. ¿Me aceptarías como padrastro de tus hijos o te daría vergüenza andar conmigo por ser pobre? Qué buena la tira ahí. Ay, Dios. No tengo dinero. Ponenlo arriba en la cosita. No tengo dinero, pero soy trabajador y humilde. ¿Habrá alguna madre soltera que me acepte? No, una mujer. Una madre soltera. Con hijos y para hacerle una linda familia. Y que tenga. Pero dice que soy pobre. Él se va adelante y todo de una vez. Entonces en los comentarios de una vez ahí le ponen un montón de madres, mujeres y de personas que obviamente no saben qué tipo de persona es él. Ay, qué buen hombre. Dios te bendiga. Sí, yo quiero estar contigo. Ay, yo esto. Sí. Tú eres el hombre que yo esperaba. Un hombre así. Yo vi los comentarios. Claro, después que nosotros lo analizamos, obviamente. ¿Me darías la oportunidad de ser el padrastro de tus hijos o te daría vergüenza andar conmigo por ser pobre? Que él se pone adelante. Es un bacano. Él está usando la psicología inversa como algo. Oigan lo que pone. ¿Me darías la oportunidad de ser el padrastro de tus hijos o te daría vergüenza por ser pobre? Él no busca nadie. Todas tienen que tener hijos. Y tienen que ser mujeres de 40 a 60 años. Él no busca a nadie que tenga la edad de él ni nada. Porque es un chamaquito. Mayorcita. Pero él se... Ajá. Y pero que tengan hijos. Como hay muchas mujeres... ¿Por qué? Como hay muchas mujeres que tienen hijos. A veces... Hay muchos hombres hoy en día que... Hay mujeres que cuando tienen hijos le dan más brega a conseguir una pareja. Muchos hombres no lo saben. Ajá. Pero... Mayormente cuando tienen ya 2, 3... Y él pone que no le importa tener una mujer con 4 o 5 hijos, que incluso a él le gustan así. Porque ustedes saben que las mujeres mayores, y más en este país, tienen su ahorrito. Él sabe que una menorcita es muy raro que tenga ahorro, una menor. Esa es la inteligencia que él usa. Él busca, como dicen, las viejitas. Él no es pendejo. Las que tienen ya alguito en el banco, las que tienen su pensioncita y esa cosa. No, es lógico, pues ese joven también está con una mayor que él. Él lo va a ver, tú sabes, que la mujer tiene que ayudarlo a él mejor. Mírenlo acá. Vividor lo que es. Miren aquí. ¿Me aceptarías como padrastro de tus hijos? ¿Aceptarías salir conmigo por unas baleadas o unas pupusas o te da vergüenza? ¿Aceptarías salir? ¿Darías una oportunidad de ser tu amigo o te da vergüenza? La música... La música le da como más sabor. Claro. La musiquita de la tristeza, Ay, Dios mío, ¿qué fue? Yo casi... De verdad. La musiquita fue la que te puso a llorar. ¿Me aceptaría ser el padrastro de tus hijos? Y como le puse cuando empezó el video, como él dice, ando buscando una mujer soltera, trabajo, le doy el cheque, limpio la casa y acepto que me peguen. Cualquiera. Demasiado perfecto. Se lo voy a poner aquí de nuevo. ¿Andarían con este olanchano? Miren cómo pone ahí. Radico en South Carolina. Busco novia, cocino, lavo, plancho, doy mi cheque de $1,000 y me dejo pegar. ¿Qué mujer no quiere que le cocinen? Que le den su cheque semanal. Cualquiera carretera. De $1,000. El cheque de $1,000 semanal lo va a dar. Ya ustedes saben. ¿Qué ustedes creen? Dios. Aquí estoy, mi amor. Yo soy la que tú necesitas. Todas las mujeres. Ya tú sabes, vuelta loca. Aquí viene la otra. Una de las que te puso a ti mal. Años de sacrificio. Miren esta.
Esa fue. Qué triste gastar años de sacrificio para traerla a mi novia de Honduras y que haya pagado de la peor forma siendo infiel. ¿Por qué las mujeres son así? Y guiando de que a todo lo que da en el carro. Ya ustedes saben, yo después busqué por ahí más adelante y ustedes tienen que ver el carro que tiene. Y el tipo siempre anda, el estafador de Tinder, pero este es el de TikTok. No se sabe cuántas mujeres mayores ha estafado, ¿eh? Sí, sí. Yo sé que son muchas. Ahí fue que dijo de que gastó todos sus ahorros cuando trajo la tipa, que fueron... Sí, en ese fue. Ahí él puso la musiquita y lo escribió abajo. Por eso le estoy poniendo a nuestros seguidores ahí para que lean. Cualquier cosa le dan stop, leen. Sí, Lo paran el video y lo leen. sí. Miren este otro pedacito aquí, él hablando. Yo no sabré mucho de mujeres, pero lo que sí sé es que las mexicanas son las mujeres más hermosas del mundo. Y aparte de eso, son trabajadoras fieles y cocinan rico, papá. Oiga, Quiero una mexicana. anda buscando, parece una mexicana. O cuidado si ya la tiene por ahí, le tiene el ojo y subió ese coso dedicado para ella. Claro, cuando viene a ver. Sí. Sabe. Entonces, vamos a poner otro para que ustedes vean. Uno de los que, donde está llorando. Mi sueño era trabajar duro para ahora tener a mi amorcito aquí en la USA, en Estados Unidos, conmigo y darle una vida de reina. Pero ella, a la semana de haber llegado, se fue. Así pagan las mujeres el esfuerzo de los hombres. Y Carita llorando. Menciono la Carita llorando y esa cosa, para el que está escuchando el podcast, Comando 911, que esté guiando y eso, puede entender. Tenemos podcast, ya saben, estamos en todas las radios y todos los podcasts, Comando 911. Yo de verdad no tengo palabras para hablar sobre ese tema, pero de verdad que está mal. Está mal hablar esa mentira. No sé si para conseguir seguidores o estafar, pedir dinero. No sé qué propósito que tenga. Bueno. Pero con mentiras, sí, una forma, o sea, de una forma tan... Le han cerrado 2 canales. Había una No, llorando. no está Dice que mi bien. PayPal me lo pone. Que esto, que aquello y qué sé yo qué. Por PayPal, claro. Ay, sí, yo vi comentarios de que mujeres diciéndole, ay Dios, pero danos tu información para mandarte algo. Sí. Sí, porque ay Dios, qué pena, pero tranquilo que Dios está ahí, qué sé yo qué. Muchos comentarios de que le iban a mandar dinero, que cómo se lo hacían llegar. Bueno, ya ustedes saben, señores. Esto es todo. Queríamos informarles. Así que pasen muy buen día. Comando 911 para servirle a ustedes. Espero que les sirva de mucho interés este video. Y ya saben, no den su dinero así. No se dejen engañar. Este video informativo en el día de hoy. Bye. Chao.